Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Cuesta Arriba por Altavoz. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, descansando. Fue una semana dura, no dura, sino de mucho trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, sí. ¿Cómo amanece la política, el país, el día de hoy? Ya estamos en plena campaña política, todo es político, todo se vuelve politizado. Ya no se puede hablar de nada que es político. Si le preguntan qué comiste ayer, lo hacen político. Le dicen, no, me comí un ceviche. Ah, es que no te imaginas lo caro que está el pescado. Así es, ¿no? El presidente fue a ver a su padre, que está muy mal en Estados Unidos, y a hablar con su madre. Es posible, podría suceder que esta sea la última vez que vea a su padre, ¿no? Sabemos que Álvaro está muy mal, porque así lo ha expresado la misma Anabela. Entonces, Anabela Sin se ha excusado de participar activamente en la campaña. Lo va a hacer a través de videos que seguramente los grabará, pero ella tiene que estar acompañando en estos momentos a su esposo. Y tenemos también el tema de las fiestas de Quito, que estaban tan lindas, tan chéveres. Invitaron al presidente, le hicieron bailar al presidente, le pidieron plata para ampliar el metro, porque es un metro que pierde plata, pierde millones de dólares al año, pero le piden más plata al gobierno o al país para terminar de construir, para ampliar el metro, y en la noche cogen un cartón, muñeco, el cartón del presidente, lo cuelgan vestidos de lobos, ¿no? Y lo matan. ¿Qué es arte? Bueno, pues no voy a discutir. Aceptemos que es arte, pero es un arte que hiere. Es un arte que incita a la violencia. Un arte que incita a la violencia. Yo no sé si se está cometiendo un delito de odio al hacer eso. ¿Es arte? Sí, señores, es arte. Muy bien, es arte. El arte también causa daño. No crean que el arte únicamente causa el bien. El arte también causa daño. Y no solo eso. Este es un país donde asesinaron a un candidato, pues, el año pasado. Un país donde la mafia, los narcotraficantes y enemigos de uno de los candidatos lo asesinaron. Y ahora hablan de asesinar a otro candidato, o se olvidaron que el presidente es candidato. Entonces, hay ciertas manifestaciones artísticas. Yo no voy a discutir que es una manifestación artística, es una manifestación artística política. Pero hay momentos en que las manifestaciones artísticas deben ser presentadas en otros contextos, en otras situaciones, no en esta situación. Y el municipio de Quito, el alcalde de Quito es el único responsable. Que él asuma las consecuencias políticas de esto. Porque me parece muy hipócrita del señor alcalde Pavel Muñoz invitar al presidente, alabarlo, decirle que tienen diferencias ideológicas, diferencias políticas, pero que eso no quita que ambos sean buenos ecuatorianos, y que como buen ecuatoriano él le pide al presidente que le dé platita para extender el metro hasta Calderón. Platita de todos los ecuatorianos, denos una platita, quítenle a otros y denos a nosotros. Y en la noche lo está colgando.
son de una hipocresía. Yo ahí terrible. discrepo un poco porque no creo que sea responsabilidad. ¿Y quién es el responsable? Pero no creo que lo haya promovido. No. Creo que lo que sucedió fue... ¿Quién es el responsable? Siempre tiene que haber un responsable final. Cuando usted dice, este es el responsable final, Para mí los responsables son la mugre, que han demostrado la justamente y le hacen honor a su nombre. Mugre. ¿Y quién nos invitó? El municipio. Ok. ¿Y quién es la cabeza del municipio? El alcalde. Vamos con las redes sociales. Ahora sí, A estamos ver. en orden, como nos dicen. Yo también me he levantado, como todo el mundo se levanta hecho politizado, yo también me levanto Está politizado. bien. Estamos Y bravo, malhumorado. Chuzo, yo me levanté súper bien, como siempre, con buen humor. ¿Qué preparó este fin de semana? Nada. Estuve, como dicen los policías, franca. Dije, yo voy a descansar este fin de semana. Entonces me fui a comer a donde mis amigos de Cactus a desayunar, me fui a comer a la pizzería La Porteña, que hay unas pizzas y unas empanadas argentinas deliciosas. Qué bien, la felicito. Exacto. Usted no se engorda. Pero me fui a descansar. No, si hago mucho ejercicio, yo sí me tomo engordo. agua y me engordo. Porque no hace ejercicio. Ahora sí, TikTok, altavoz.es, Facebook, altavoz.es, en Instagram, en X y en YouTube estamos como @altavozeq. Ahora sí, vamos a ver la noticia del día de hoy. Y son justamente lo que hablábamos con Rafael, importantes hechos políticos han marcado este fin de semana. Entre esos, un comunicado de una de las principales cartas del oficialismo a la Asamblea. También la polémica generada por el uso de la imagen del presidente de la República en un evento público en el marco de las fiestas de Quito. Veamos. Por medio de redes sociales oficiales, Anabela Sin, esposa del empresario y político Álvaro Noboa, además de madre del actual mandatario, informó que el estado de salud del ex candidato presidencial es cada vez más delicado. Es por ello que lo han trasladado a Estados Unidos para atenderlo. Incluso el presidente, por medio de un decreto ejecutivo, también justificó su salida del país para atender asuntos de carácter personal. Su estado es cada vez más delicado. Como doctora veo su cuadro y me preocupa profundamente. Quisiera que atravesemos estos momentos en familia, pero es algo que no va a poder ser. Agradezco la presencia de mi hijo Daniel, estas horas que lo pudimos tener, pero veo en él la misma misión de vida que tuvo su padre, servir a los ecuatorianos. Es lo que detalló Anabela Sin, que lidera la lista nacional de aspirantes a la Asamblea por el Movimiento Acción Democrática Nacional ADN. Reveló que por eso se ausentará de la campaña electoral 2025. Otro tema político que marcó el fin de semana se dio durante las actividades de celebración por Fundación de Quito en el festival denominado Quito Fest. Una agrupación musical llamada Mugre Sur presentó una figura de cartón de las usadas durante la campaña del presidente Noboa. Tenía la cabeza cubierta con una funda negra y una soga atada al cuello, a manera de un ahorcamiento. El video del hecho se difundió en las redes sociales. En X, por ejemplo, este sábado 7 de diciembre. El Ministerio de Cultura, por medio de un comunicado, expresó que los espectáculos públicos como el Quito Fest no deben ser utilizados para fomentar odio y la división entre ciudadanos. Ya está con nosotros el ex vicepresidente de la República, Otto Sonel-Hosner, en Zoom, vía Zoom. Otto, dije bien su apellido, sí, ¿no? Sí, porque la verdad es que usted era famoso porque nadie le atinaba. Nadie le atinaba. A los cuesta no les cuesta eso. A los cuesta no les cuesta. No, pues no, yo no tengo problema toda mi vida. A ver, el padre de Otto era mi compañero de banca. Entonces, Imagínese. Ese dúo dinámico. ¿no? Imagínese esa dupla. Nos escondíamos atrás de la cortina. Que creo que no son parientes, ¿verdad? No, y le voy a contar algo muy chistoso. Cuando yo empecé la televisión, cuando tenía apenas 18 años, la esposa de Rafael también se llama Mercedes. Oiga, Yo sé. La conozco perfectamente. esas cosas de niña, no. A ver, ok. Sonel-Hosner. Así tal cual. Así es. Así tal cual. Don Otto, Don Raf, cuente. cuéntenos usted, ¿qué opina de lo que está pasando en el país? Primero empecemos con la parte política, después nos vamos a ir un poquito a lo económico, ¿le parece? Exacto. Ok.
con la parte política. ¿Cuál es el escenario electoral político que usted ve en estos momentos? Un conflicto a la polarización, un gobierno que más bien al principio, sobre todo en la campaña y luego al inicio de su mandato, hizo lo contrario, jugó a la polarización, y la polarización es un arma de doble filo, ¿no? Sí es verdad que te permite en alguna forma hacer que se vuelva esto una pelea de dos, pero también es verdad que si las cosas no te salen bien, esa polarización se te regresa en contra. Yo creo que el gobierno está en el límite de que todavía de poder lograr que las cosas salgan mejor, ¿no? Y ahí usted puede ir al balance económico, al balance de seguridad y al balance energético, que eran los tres grandes temas que tenía que enfrentar que el gobierno, cualquiera que gane, porque esos eran los tres grandes temas que enfrentaba el país. Y bueno, va a tener opiniones quizás complejas, no por ser injusto, porque un año es poco tiempo y los problemas son profundos, pero digamos que va a tener usted opiniones divididas en esa materia, como es normal, sobre todo en un escenario polarizado. Y luego tiene un socialismo del siglo XXI representado por el correísmo en el Ecuador, que se ha mantenido los últimos 10 años con un piso alto y un techo bajo, que los pone como jugadores en segunda vuelta de cajón, pero que nada les garantiza que ganen una elección. Creo que han tomado una estrategia distinta a las veces anteriores, Totalmente. Rafael, porque siempre apostaron a ganar en una vuelta, y hoy me parece que no lo hacen. Claro. Más allá de los rumores de las encuestas truchas, y lo que han hecho es tener una serie de candidatos afines que antes no tuvieron, que en mi opinión es una estrategia para que les trasladen votación en segunda vuelta. A ver, la elección pasada fue una elección muy diferente, donde solamente había una fuerza política muy fuerte, que era el correísmo, y de ahí todos los otros candidatos, incluido usted, todos tuvieron las posibilidades de pasar a la segunda vuelta. Cualquiera pudo haber pasado. Y cualquiera el que pasaba le ganaba en la segunda vuelta a la candidata correísta. Pero esta elección es diferente. Esta elección tenemos un gobierno con candidato y que se ha convertido en una fuerza poderosa. ¿O me equivoco? Mire, más o menos. A ver, la elección pasada habíamos principalmente dos jugadores que tenían opciones para entrar en segunda vuelta, que era el señor Pérez y yo, y quedamos quinto y sexto. Es decir, los números cambiaron un montón. Quien hoy es presidente no tenía ni 2% de intención de voto a estas alturas de la elección. Yo andaba entre 15 y 18, hasta 20 según la encuestadora, y Pérez andaba entre 2 y 14. Tenía un jugador como Herbas que hacía 2 años había sacado 15, 14% y no sacó ni 1%. ¿Qué pasó en la elección anterior? Que ocurrieron eventos trágicos, dramáticos, que movieron el tablero, y tuvo a un Daniel Noboa que hizo una campaña novedosa, por llamarlo de alguna forma, muy táctica, muy estratégica. Subestimamos mucho el hecho de que él ha visto campañas desde que nació prácticamente, entonces entiende bien la política electoral del Ecuador, y me parece que lo capitalizó muy bien. Esas crisis, él fue quien mejor las navegó y capitalizó, esa es la verdad. Ahora, en esta elección sí, hay una polarización entre dos tendencias políticas, pero le repito, me parece que es un arma de doble filo, porque la gente va a juzgar al gobierno, independientemente de si le parezca justo o no, por el corto tiempo que ha gobernado, va a juzgar al gobierno por sus resultados. Aparte, Otto, como usted bien lo dice, al no haber sido el favorito en las elecciones o en el proceso electoral anterior, los dardos no apuntaban hacia Daniel Noboa en toda la campaña. Al contrario, eran a usted, a Yacu, a Topic, o sea, ahí había un... Topic tampoco aparecía, o sea... Pero había un desmadre. Eran a mí principalmente y al señor Pérez. Usted ve el debate, me cayeron a tute todos de principio a fin, porque hasta... Todos cargamontón. Claro, y está bien, y eso, así es una campaña, yo sabía en lo que me metí, reconozco mis desaciertos, algún rato conversaremos de eso, más bien hablemos de lo que viene, y lo que viene es que sí, efectivamente el gobierno va a ser juzgado, justa o injustamente, por sus acciones y por sus inacciones, digamos, va a ser juzgado por sus resultados. La gente va a llegar a la papeleta y lo juzgará por sus resultados. Entonces, que aquí yo veo riesgo, como siempre, de oportunidades. La oportunidad es que tienen en este momento una coyuntura que les puede permitir capitalizar políticamente lo que pareciera un fin de los apagones. No digo una solución de la crisis energética, pero un fin de los apagones que se puede capitalizar políticamente, y tienen los riesgos
de que el problema de inseguridad está, yo no sé si es diciembre, no sé si son las elecciones, no sé qué será, pero está sobre todo el tema de secuestros nuevamente repuntando, y eso sin duda que les va a golpear. Y ya vemos al expresidente desde México que en redes sociales y habla por Zoom, acepta entrevistas, etcétera, que dice que les dice a sus candidatos que por favor, como ya sabe que por lo menos los apagones van a terminar, que por favor le recuerden a la población de lo de los apagones, que también sucedió en su gobierno. Pero en todo caso, vemos ahí un doble discurso. A mí es lo que me preocupa mucho, Otto, no sé cómo lo ve usted, pero me preocupa mucho el mensaje que hubo en el Quito Fest. ¿Y por qué se lo digo? Porque hablábamos fuera del micrófono con Rafael y hay alguien con una careta de lobo, a los lobos se les atribuye el asesinato de... No, eso es como un conejo de una película de terror, una cosa así media... Pero bueno... Pero asesinaron a un candidato presidencial en las elecciones pasadas. Entonces es un antecedente demasiado violento, demasiado grave, que a mí me preocupa que pueda manchar el proceso electoral. No, escuchen, primero, ha quedado evidenciado que en el Ecuador antes meterse en política el riesgo es, qué sé yo, que te manchen la reputación, que te calumnien, que te... Ahora que te maten. Antes, claro, el riesgo era que tengas que terminar viviendo exiliado en muchas ocasiones de forma injusta, en otras no tanto, o preso. ¿Verdad? Eso era el riesgo de la política. Hoy el riesgo es que no ibas para contarlo, ese es el riesgo. Yo viví una balacera durante mi candidatura, claro, gracias a Dios no fue en contra mía, pero creo lo recuerdo. Pero no solo yo, sino todos los que estaban alrededor pensaban que venían a ganar. Nunca, y empezó a existir un ambiente de miedo alrededor de una figura pública. Es decir, yo ya dejé de salir en ese momento porque la gente veía que yo llegaba y se asustaba, pensaba que me iban a matar o algo. Créame, digamos, no hay derecho a tener que vivir así. Ahora, usted utilizó una palabra que para mí es lo más fastidioso de ciertos actores políticos, que es el doble discurso, el cinismo, ¿verdad? Usted tiene una fuerza política que metió preso acusado de terrorismo a un individuo que llevó un borrego en el techo de un carro. Lo conocí personalmente al señor San Pedro y a su esposa. San Pedro, correcto. Y de primera mano sé todo lo que ese hombre vivió. Y que hoy, cuando menos, miran a un costado, si no hasta celebran el hecho de que se ahorque públicamente a una figura del presidente. Como usted dice, más allá de los temas de libertad de expresión, libertad artística, aunque yo no lo comparto, estamos en una sociedad hasta el copete de violencia, y créanme que ese es un mensaje que no viene bien, y que cuando menos el alcalde de Quito, si bien es cierto, quizás no es responsable directo, ahí discrepo con Rafael, porque uno no sabe qué va a hacer la mugre cuando se sube al escenario. Ahora, sí tienes que pensar que un evento de fiesta de Quito quizás lo más apropiado no es invitar a un grupo que se llama La Mugre, bueno, pero bueno, allá... La mugre demostró lo que son mugre. Fueron a lo que fueron. Sí. Pero ese doble moral, ese doble discurso, ese cinismo, se presenta en una serie de cosas. Créanme que si uno las empieza a enumerar, no termina. No sé, es una cosa increíble. Uno no puede tener un doble rasero en la vida. Y yo lamento que la ciudadanía, que los ciudadanos no tengamos la madurez para hacer esa separación y poder definir quién merece y quién no nuestra confianza. Alguien que tiene un doble discurso no merece nuestra confianza. Alguien que quiso vender las empresas públicas cuando le explotó la crisis financiera que ellos mismos crearon, ¿ya? Y después cuando otros quieren hacer lo mismo, los critican, no merece nuestra confianza. Alguien que expulsó a los multilaterales del Ecuador a patadas para después traerlos de vuelta, porque no tenían con qué financiar nada, y critica y dice que hay que tirar al tacho la basura todo lo firmado con los multilaterales. Esta contradicción, o sea, que sean coherentes, ¿ya? Y así, créanme, una serie de cosas y cosas que se repiten permanentemente. Uno se va olvidando, debería de anotarlas, pero que demuestren que tenemos una clase política, un liderazgo político lleno de cinismo y de doble discurso. Otto, mencionabas que el gobierno electoralmente será juzgado y será votado de acuerdo a lo que haga o deje de hacer según el criterio de cada votante. ¿Cómo lo juzga usted? En general, yo creo que en la parte económica hay un esfuerzo importante por estabilización fiscal,
creo que les faltó acompañar eso de inversión pública un poco más agresiva, porque la gente me dirá de dónde sale la plata. Claro, es que tú acompañabas las decisiones económicas con financiamiento específico en inversión pública, de infraestructura para hacer crecer la economía. Porque esa salud fiscal que es necesaria, por la que yo luché y defenderé siempre, sobre todo en un país sin soberanía monetaria, para defender justamente la dolarización se necesita tener finanzas públicas sanas. ¿Ya? También se necesita que el crecimiento económico se dé por inversión pública en infraestructura, porque la inversión privada no solo no ha llegado, ha disminuido. Fíjese, en 2018-2019 fueron los picos de inversión privada del Ecuador, siguió siendo muy baja. Yo estuve a cargo de eso, tuvimos alrededor de 1.800 millones. Hoy no llegamos ni a 300. ¿Ya? La conectividad fue la más alta de la historia del Ecuador, aérea, me refiero, en función del turismo, en el 2019. Y el histórico de conectividad aérea del Ecuador, 2019, atracción de turismo. Hoy estamos en el más bajo. No digo que sea culpa de este gobierno, pero la ciudadanía va a juzgar en función de cómo se siente el momento de votar, de cuando se toque el bolsillo. Y el gobierno, si bien es cierto, ha hecho que es algo que es muy difícil, que es estabilizar cuando menos las finanzas públicas, no sé si por falta de tiempo o por dificultades para movilizar el aparato del Estado, que eso no es menor, han fallado en implementar algo de ese dinero que le han pedido a la ciudadanía, devolverlo en inversión pública. Luego en seguridad, yo creo que fue, aunque la seguridad se juzga más por percepción, finalmente el gobierno tendrá el argumento estadístico. Entonces van a ver, ¿han bajado los homicidios en Durán? Sí, han bajado los homicidios en Durán, pero han subido los secuestros en Guado, en general. Y entonces ese es un balance difícil de navegar que el gobierno tendrá que defender con argumentos que superen la percepción. Usted sabe, Rafael, usted ha hecho comunicación y María Mercedes también toda la vida. Al final del día el gobierno tendrá que defender con argumentos la percepción de inseguridad que nuevamente se está levantando. No sé si es por las fechas de diciembre, no sé si es por las elecciones, pero nuevamente la percepción de inseguridad está subiendo y el gobierno tendrá la responsabilidad de defender eso con cifras y decir esto es lo que hemos conseguido. Y por último, la crisis energética. Le decía, si bien es cierto no se ha resuelto, ya es muy probable que terminen los apagones fruto del incremento de las lluvias y la venta de energía de Colombia. Colombia nos vende energía, si yo en esto quiero ser objetivo, no porque le caigamos bien o le caigamos mal, es porque allá ha llovido más que acá y en este momento tienen libre su generación térmica, nada más. Y si les deja de llover, nos dejan de vender, les caigamos bien o les caigamos mal, porque allá esto es un negocio de los privados y el Estado lo único que hace es, según su seguridad energética, autorizar o no que se exporte. Ese es el único rol del Estado y es un rol técnico. Entonces, ahí de nuevo ese cinismo. No es que Colombia no nos vendía porque Noboa atropelló a Petro y dijo que no. Colombia no nos vendía porque estaban con un estiaje casi tan fuerte como el nuestro y tenían copada toda su capacidad térmica para defender su soberanía energética. Como es lógico, pues es lo normal. Ahora que les llovió antes y más que a nosotros, tuvieron inundaciones, etc., nos vendieron. ¿Por qué no nos venden más? Porque el interconectado solo da para 500 megavatios, no da para más, lamentablemente. Entonces, pues yo le decía, ¿se puede resolver la crisis de los apagones? Sí, pero no la crisis energética. La crisis energética se resuelve dándole continuidad a una serie de procesos de inversión en el sector energético que desgraciadamente cada vez que cambian los gobiernos se frenan en unos casos y en otros, desgraciadamente, fruto de los nudos de la corrupción, que son los más difíciles de desatar, se traban. El caso principal, Toachi Pilatón. Yo aplaudo que este gobierno logre resolver finalmente el problema de Toachi Pilatón. 10 años de desatar nudos de corrupción, de rateros, delincuentes que hoy quieren dar clases de cívica y moral. Ellos fueron los que contrataron de forma corrupta esa hidroeléctrica, que va a ayudar de mucho. Yo no digo que la hidroeléctrica esté mal. Dicen, por odio no se terminó Toachi Pilatón. O sea que es odio selectivo. Porque del Citanizagua sí terminamos, Mina San Francisco sí terminamos. No terminamos Toachi Pilatón. Y se atrasó como se atrasó porque se pusieron a robar en ese proyecto y terminó costando 3 o 4 veces más de lo que debería de costar. Entonces no vengan a darse golpes de pecho y a dar clases de moral, cuando lo que hicieron fue permitir, y no voy a hablar de complicidad porque eso lo dirá la justicia, pero cuando menos permitir que se lleven en peso una serie de proyectos estratégicos que sí, efectivamente le hacen falta al país. No es odio, es aplicación de la justicia y lucha contra la corrupción. Y debo de decir, el gobierno de Lazo avanzó mucho en el tema de resolver el problema de Toachi Pilatón y el gobierno de Noboa ha dado el toque final para que esto funcione y ayude ahí sí a solucionar la crisis energética. Ahora, que esto
que esto hay que reconocerlo porque no es fácil. Cuando entra la Contraloría, la Procuraduría, juicios internacionales, reclaman, todas esas contrataciones se frenan, así funciona. Y sin embargo sigo prefiriendo eso a permitir que ocurra. Sigo prefiriendo eso a permitir que salgan impunes una serie de delincuentes que se dedicaron a robar. Esa es la verdad. Otto, muchísimas gracias por haber estado esta mañana en Cuesta Arriba por Altavoz. Gracias por sus comentarios, por su análisis y estaremos en contacto nuevamente con usted, pues obviamente en todo este proceso electoral que ya comienza en los primeros días de enero. Buenos días. El próximo año visito ahí en estudio. Un abrazo. Por supuesto, por supuesto. Con un café y un bolón, por favor. Chao, chao. Gracias. Otto Sonel Hosner, ex vicepresidente de la República, estuvo con nosotros esta mañana en Cuesta Arriba. Mantiene una visión muy objetiva de lo que pasa en el país, sin apasionarse y sin querer ni echar flores ni echar lodo, sino simplemente echar la verdad, lo que piensa y lo que siente. Él es un tipo muy, a mi criterio, muy ecuánime. Hacemos una pausa comercial, pero ya regresamos con más, porque ya está con nosotros en Zoom José Antonio Campuzano, él es presidente del directorio de Cordex. Estamos de vuelta en Cuesta Arriba, son las 8 de la mañana con 28 minutos y a esta hora está vía Zoom con nosotros José Antonio Campuzano, el expresidente del directorio de la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador, Cordex. José Antonio, buenos días. El gobierno de Brasil anunció el fin de la importación de camarón ecuatoriano. ¿Qué significa esto para el Ecuador? Recordemos que en el año 2003 Brasil importó 5,9 millones de dólares en camarones ecuatorianos y este año, 2024, ya había destinado 7,2 millones a esas compras, es decir, 21,8% más que el año pasado. ¿Qué sucedió? Bueno, muchísimas gracias por su consulta. Bueno, yo creo que para toda la ciudadanía una exportación de 7.000 millones de dólares, que es la que realiza el sector camaronero, se preguntan, bueno, ¿y por qué el sector reclama una venta marginal como es la venta del Brasil de 7 millones de dólares? Bueno, por una sencilla razón, porque para nosotros como sector camaronero todos los mercados tienen peso, estamos en un proceso permanente de diversificación y en el caso particular de Brasil existe más bien por el lado de ellos, ¿no? Un permanente bloqueo no solamente al camarón ecuatoriano, que ha sido uno de los pocos productos que ha logrado abrirse espacio a pesar de las diferentes estrategias que han implementado los productores locales para mantener un mercado cautivo, sino que esta es una práctica que se ha repetido en el caso del banano, que no se le ha permitido el ingreso, en el caso del atún y la pesca ecuatoriana, que por medidas pararancelarias tampoco pueden ingresar. Y lo cierto es que Brasil, por el contrario,
nos vende poco más de $1.000 millones, ¿no? Y hoy está insistiendo en que Ecuador se siente a negociar una profundización del acuerdo comercial AC-59 con la intención de mejorar el tratamiento arancelario a varias de sus industrias, en vista que Ecuador ha firmado tratados comerciales como el de China o la Unión Europea que han abaratado, por ejemplo, los vehículos, y los vehículos brasileños están perdiendo. José Antonio, y justamente cómo reaccionan ustedes como Cordex, porque como usted bien decía, Brasil ensambla muchos, es un país donde se ensamblan muchos vehículos y ellos le están pidiendo al Ecuador que obviamente se revisen esos aranceles. ¿Cómo reaccionan ustedes como gremio? ¿Qué le piden ustedes al gobierno nacional? Bueno, desde el inicio que Brasil puso sobre la mesa, junto con Argentina, la necesidad de esta ampliación del acuerdo de complementación, nos sentamos a la mesa como sector privado junto con el gobierno nacional, pero en ese entonces la ministra Sonsoles García indicó que no era de interés realmente del Ecuador profundizar comercio con el Brasil, por la situación que yo le comento, de permanente bloqueo, y que el sector camaronero ya había solicitado que en caso de que esto que se anunciaba se iba a dar, porque este bloqueo empezó, digamos, se anunció a partir de principios de año, los productores locales insistían con mucha fuerza que no se permite ingresar al Ecuador, y nosotros advertimos que si esto se hacía una realidad, el bloqueo, pues íbamos a solicitar que el Ecuador se levante. Entonces, en vista que esto se ha dado, lo primero que hicimos fue ya solicitar al ministro Jaramillo, tanto verbalmente como por escrito, que Ecuador se levante la mesa de la profundización del AC-59. No hace sentido dar beneficios arancelarios a un país que nos bloquea permanentemente. Y segundo, que busquemos de los productos que Brasil exporta históricamente al Ecuador medidas de retaliación, en vista que la decisión que toma Brasil es una decisión antitécnica, ilegal y política. ¿Qué alega? ¿Qué alega Brasil? Porque el Ecuador es el país productor de camarón, el número 1 en el mundo. Entonces, ¿qué puede alegar Brasil? Lamentablemente no puede, para ellos, ¿no? Se les acabaron los argumentos. Ellos no pueden alegar nada. Al momento no han notificado al Ecuador formalmente de la medida. Hace menos de unas 3 semanas estuvo de visita una misión técnica brasilera. Nosotros estuvimos como testigos de esa misión y la misión felicitó verbalmente al Ecuador cuando terminó la visita, indicando que estaban sorprendidos de la medida, digamos, del sistema técnico con el cual Ecuador verifica la sanidad y calidad de su camarón. Y tercero, hace tan poco como 6 años atrás, en el 2018, el Brasil ya realizó un análisis de riesgo de importación a camarones del Ecuador y estableció qué productos Ecuador le podía vender que conforme las normas internacionales no le significaban ningún tipo de riesgo. Entonces sanitario. Es una decisión política del gobierno brasilero. Por supuesto, tal es así que incluso la anuncian públicamente los 2 ministros junto con el representante de los productores brasileños celebrando el bloqueo del camarón ecuatoriano. Entonces, esta es una medida que no tiene sustento técnico y por ello el pedido desde Cordex y desde la Cámara Nacional de Acuacultura que Ecuador ya tome las medidas de retaliación correspondientes porque no es correcto que se nos bloquee permanentemente y por el contrario Ecuador pues simplemente no haga nada y veamos cómo el comercio del Brasil hacia el Ecuador crezca mientras que el del Ecuador al Brasil sigue deteriorándose de forma permanente a pesar de los esfuerzos que hemos José hecho. Antonio, Como bien señalaba, hagamos un análisis entre la balanza comercial entre Ecuador y Brasil. Cuando usted habla de sancionar a los productos que Brasil exporta al Ecuador, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el fuerte que nosotros los ecuatorianos consumimos de Brasil? El producto más fuerte. Hay un uno de los rubros más grandes. Hay un producto que es una materia prima para el sector de proteína animal, que en este caso es la soya o la torta de soya. Ese es un producto que no deberíamos tocar porque es una materia prima, ¿no? Que se usa para la producción local. Que bien pudiéramos sustituirla a otros orígenes, sí, porque existe Paraguay, porque existe Bolivia, Estados Unidos, etcétera. Pero sin embargo es una alternativa competitiva, digamos, sería darnos un tiro en el pie. Pero lo segundo se encuentra en el rubro de vehículos. Tenemos rubros de sector manufacturero como calzado. Tenemos rubros como la confitería. Es decir, hay varios rubros que el Ecuador produce o que puede abastecerse de otros orígenes que no le va a hacer daño, no los vamos a extrañar. Pero nosotros particularmente estamos pidiendo se revise una política hacia las subpartidas de vehículos, sus partes y piezas, porque el Ecuador ya tiene acuerdos comerciales con los principales proveedores, en este caso por ejemplo China, Europa y está China. A punto de firmarse el de Corea, Exacto. Europa. Entonces realmente no es que estamos requiriendo que Brasil nos venda vehículos, yo creo que por el contrario es una buena lección para que las autoridades brasileras vean cómo sacrificaron una industria que vendía alrededor de 118 millones de dólares, la de vehículos brasileros hacia el Ecuador, por una que vendía, íbamos a lo mucho cerrar en 10 millones de dólares, haciendo, digamos, respetando los principios sanitarios que Brasil nos impuso, ¿no? Y ahora Brasil nos dice que no podemos vender, digamos, no hay argumento técnico para esto, así que corresponde que Ecuador ya aplique las medidas de retaliación. José Antonio, ¿qué otros mercados son
apetecibles para el Ecuador, no solamente con camarón, banano, cacao, sino para otros productos que tenemos, por ejemplo, pitahaya. Tenemos una producción interesante ahora, nueva, de frutos rojos, frambuesas, arándanos, una serie de cosas que pudiéramos entrar en otros mercados. Bueno, y si uno revisa históricamente la evolución de las exportaciones del Ecuador, habíamos mirado demasiado tiempo América, a Europa, y si bien es cierto, en ambas regiones hemos profundizado de manera sustancial nuestro comercio, llegó un momento de empezar a ver más allá. El acuerdo comercial con China es una enorme oportunidad, especialmente por cómo fue negociado, dejando por fuera manufacturas de tal manera que no se afecte a la industria local, pero generando enormes oportunidades para especialmente la agroexportación del país en el mercado más grande del mundo. Usted mencionaba pitahaya, y tenemos otros productos, arándanos y otros que pueden crecer sustancialmente una vez que se aprueben los protocolos sanitarios con China, ¿no? China hoy es el principal socio comercial del 95% de los países de América Latina, en agroexportación principalmente, en productos como cárnicos o productos, digamos, del agro, ¿no? En el caso de Chile, en el caso de Chile inclusive con productos de la acuicultura como el salmón, en el caso del Brasil con productos cárnicos o pollos, en el caso de Uruguay la carne. Entonces hay un enorme potencial y ojalá sepamos aprovechar ese acuerdo, que no significa que porque ya esté firmado mañana nos vamos a volcar a venderle, porque una cosa es reducir los aranceles y otra cosa es que internamente trabajemos en las políticas de fomento para que esas cadenas que están empezando a crecer, pitahaya, inclusive el mismo sector avícola, ahora empezamos ya a exportar digamos, pollo, no digamos entero, pero en ciertas piezas de pollo, claro, piezas. A nivel de región. Y Brasil es uno de los más grandes consumidores en el mundo. Entonces, una vez que empecemos a ver a Asia con más detenimiento, el ejemplo del sector camaronero es el más claro. El sector cambió una vez que empezó a atender al mercado más grande del mundo y duplicamos el volumen de nuestras exportaciones en cuestión de 10 años solamente por atender al mercado chino. Ojalá el resto del Ecuador, con políticas de fomento adecuadas para estas medianas y pequeñas empresas, empiecen a conquistar el mercado chino y tengamos una balanza comercial no petrolera mucho mejor, porque digamos, pensar en Estados Unidos, yo creo que será difícil que Estados Unidos nos dé la mano con un tratado de libre comercio. Sí, México no igual. Durante la administración. En el caso de México es más o menos lo mismo de Brasil. Si nos han boicoteado el tema del banano y el camarón todo el tiempo. Son los dos países más proteccionistas de la región porque tienen los dos mercados más grandes y si usted se fija, la mayoría de sus industrias atienden al mercado local y en el caso particular de México tiene el tema de la maquila para los Estados Unidos que a lo mejor se les va a acabar con la administración de Trump, pero en el caso de Brasil ha sido así y ellos han intentado a través de diversos programas desde 1970 de sustitución de importaciones y lo cierto es que conforme cambian los gobiernos nuevamente toman una actitud proteccionista. Casos puntuales del camarón, ¿no? Donde no existe razón técnica, pero lo bloquean con la excusa de que ellos tienen... sí, por sus productores propios, ¿no? A los que hay que proteger. José Antonio, para terminar la entrevista, ¿cuál ha sido la reacción del gobierno? ¿Qué les ha dicho a ustedes el ministro Jaramillo? Bueno, por un lado, él nos llamó, hay el respaldo a la industria para tratar de resolver el problema. Evidentemente el gobierno, una cosa es el pedido del sector privado, el gobierno debe mantener, como así tiene que ser, los canales de comunicación abiertos para primero buscar una solución técnica, pero tenemos que ser notificados. Personalmente dudo que Brasil tenga sustentos técnicos para justificar el bloqueo, porque eso es lo que es un bloqueo inmediato a todo el país. No se ha bloqueado empresas en particular y demás, ¿no? Así que vamos a seguir trabajando. Incluso yo en pocos minutos tengo reunión con la viceministra de Agricultura para tratar este tema en preparación a la reunión del miércoles con el ministro Jaramillo y ver cuáles van a ser los siguientes pasos en torno a este bloqueo que nos ha anunciado Brasil. José Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Cuesta Arriba por Altavoz. José Antonio Camposano, presidente del directorio de la Corporación de Gremios de Exportaciones del Ecuador, Cordex, reacciona ante el bloqueo de Brasil al camarón ecuatoriano. Muchas gracias. A usted. Nos vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más.
Muchos van a pensar que lo que ocurrió en Quito, en el Quito Fest, durante el Festival de Expresión Cultural y Artística, sea arte o no. Eso está en discusión. Yo no voy a decir si es arte o no. Para mí, toda manifestación artística es arte, toda manifestación cultural es arte. Pero a veces se causa mucho daño con el arte. El arte no solamente sirve para embellecer, para criticar, para cuestionar, para defender una teoría. A veces lo malutilizan para causar daño. Y eso es lo que hizo precisamente este grupo, La Mugre, en Quito, causar daño. Su intención no era despertar para que la gente se informe, para que la gente reaccione ante un hecho terrible que nos está aconteciendo a los ecuatorianos, no. Su intención era incitar al odio, incitar que los quiteños o quienes estaban ahí o quienes vieron eso, odien a una persona. Eso se llama delito de odio. Yo no sé si se ha configurado el delito de odio en esa actuación de estos artistas, y les voy a llamar artistas. Pero el hecho de colgar una figura de un candidato a presidente de la República, cuando hace apenas un año asesinaron a un candidato a presidente de la República, precisamente por parte de quienes son los principales sospechosos, como es el grupo Los Lobos, es realmente pedirle a la gente que odien a alguien para que esa persona sea asesinada. En pocas palabras, están pidiendo que maten al presidente de la República. Eso es lo que están pidiendo. ¿Es eso plausible? No. ¿Debe ser permitido? Tampoco. ¿Quién es el responsable? El alcalde de Quito. Dicen, no, que el alcalde de Quito no tiene por qué saber qué es lo que iba a hacer La Mugre. Sí tiene por qué saber. Cuando se presenta un grupo de esa naturaleza, tiene que informarse, está obligado a informarse. Su director o directora de cultura está en la obligación de presentarle al alcalde y decirle, mire, esto van a hacer. Porque cuando se contrata a un grupo artístico, se le pregunta cuál va a ser su expresión cultural, su expresión artística. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a hacer? Y los artistas dicen, no tienen que explicarlo todo a detalles, pero dicen qué es lo que van a hacer. Y decir, voy a colgar un muñeco de un presidente simulando su muerte, su ahorcamiento. Entonces inmediatamente tuvieron que haberle dicho que no. Y seguramente sí lo expresaron, y seguramente sí sabían. Y me parece extremadamente hipócrita de parte del alcalde invitar al presidente a las fiestas, que éste vaya y decirle, señor presidente, nos hace falta un poco más de platita de todos los ecuatorianos para ampliar el metro hasta Calderón. Y el presidente le dice, sí, está bien, voy a buscar el dinero para ampliar el metro hasta Calderón. Y en la noche presenta el espectáculo. Y el alcalde, suponiendo que no tuvo nada que ver, ni siquiera ha pedido disculpas, ni siquiera ha lamentado la situación. No es doble discurso, es hipocresía. Hipocresía que se escribe con M de mugre.
8 de la mañana con 48 minutos y vamos a ver justamente un reportaje sobre la entrevista anterior. Brasil prohibió las importaciones del camarón procedente de Ecuador. El gobierno brasileño le ha puesto fin a las importaciones de camarón ecuatoriano desde el próximo 9 de diciembre de 2024. Hoy. Brasil alega supuestas irregularidades sanitarias en contra del producto de Ecuador. No obstante, la decisión de no más importaciones se tomó como una medida de protección a los locales o una medida política. El gobierno de Brasil anunció este miércoles 4 de diciembre del 2024 el fin de las importaciones de camarones de Ecuador, mayor exportador mundial de este crustáceo, alegando irregularidades sanitarias y como medida de protección a los productos locales. La decisión fue tomada por los Ministerios de Agricultura y de Pesca y se aplicará a partir de este 9 de diciembre. Las autoridades argumentaron que esto responde a una auditoría al Servicio Veterinario Ecuatoriano que detectó irregularidades y el incumplimiento de requisitos sanitarios exigidos por Brasil, según un comunicado conjunto de ambas carteras. Esa inspección se llevó a cabo después de que los ministros de Agricultura, Carlos Fávaro, y de Pesca, Andrés de Paula, se comprometieran ante representantes del sector pesquero brasileño a adoptar medidas estratégicas para proteger la cadena de producción acuícola nacional. No hay sustento técnico para esta decisión. A ver, depende cómo lo vean. ¿Qué es lo que dijo Brasil cuando se hizo el acuerdo comercial con Ecuador? Dijo, ok, yo también produzco camarón, sobre todo camarón de pesca, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con el camarón de piscina que mayoritariamente nosotros exportamos. Dijo, pero como yo produzco camarón, entonces tú no me vendas camarón con cáscara, ni vivo. Sino pelado, desvenado y congelado. Exactamente. Pues de dos formas, o camarón cocinado o camarón pelado y desvenado, ¿no? El que compramos la mayoría de nosotros, claro, para cocinar. Raro es el que compra hoy en día camarón con cáscara y lo toma la molestia, sacarle la cabeza. A menos que quiera hacer un buen stock de camarón con la cabeza, queda delicioso. Pero más allá de eso, es muy poco ese consumo. Ahora el consumo es pelado y desvenado. Como ese consumo fue creciendo y creciendo y creciendo y creciendo por la comodidad y por la facilidad, las exportaciones a Brasil de ese producto, camarón congelado, pelado y desvenado, fueron aumentando. Entonces la industria brasileña dijo, oye, aguanta que estos ecuatorianos me están vendiendo demasiado barato el camarón y no me está dejando vender el mío que lo vendo caro. Yo quiero vender el mío que es caro y perjudicar a los consumidores, a mis propios consumidores. Evitando, claro, pues, porque obviamente el consumidor brasileño se ve afectado, claro, pues. Claro. El que pierde es el consumidor brasileño y el productor ecuatoriano. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? No permitas el ingreso de camarón ecuatoriano acá a Brasil porque yo le voy a vender camarón a los brasileños. Un camarón más caro, obviamente. Y de menor calidad. Y posiblemente de menor calidad, pero supongamos que la calidad es la misma. Entonces vino y dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí te compro camarón congelado. Hasta hoy. ¿Y por qué razón? Porque yo tengo dudas de tu cuestión sanitaria. ¿De dónde sacas esas dudas? No, pues se vino una comisión. De China. Cuando hubo todo el problema con China. Pero eso fue en el 2020. No sé, pero es que esa es la excusa. Aquí vino una comisión de brasileños. El año pasado también hubo otro ajetreo por esto. Ha habido varios problemitas, pero son muy focalizados y como decía el señor Camposano, focalizados a empresas. Y por eso China paraba la importación de determinadas empresas, no de todo el país. Pero Brasil decidió que sea toda la producción de Ecuador. ¿Qué quiere decir esto? Que no quieren nuestro camarón. Y la segunda razón que dan es para proteger la industria pesquera nacional, brasileña. claro, la de ellos. Si no es camarón de pesca, no es camarón de pesca. Ya Ecuador hoy en día tiene muy poco camarón de pesca. El 90%, si no es más, de su producción es camarón de piscina.
Lo que pasa es que tenemos un clima privilegiado, 12 horas de luz, 12 horas de noche, con un clima maravilloso, que permite ni sé cuántas cosechas al año, que es lo que no pueden tener otros países. Entonces, Brasil, sin sustento técnico para nosotros, ha prohibido la compra de camarón ecuatoriano. ¿Qué debe hacer el Ecuador? Presentar un reclamo ante la Organización Mundial de Comercio, que es lo que seguramente la viceministra que se va a reunir hoy con Camposano le diga para ir en conjunto con el ministro Jaramillo y presentar este reclamo y levantar automáticamente la sanción, porque cuando la Organización Mundial comienza a conocer... Eso te pregunto, ¿puede la Organización Mundial decir, ustedes tienen que levantarle esto, o simplemente yo como país, como Brasil, puedo decir, no me da la gana de... No, tiene que decirle, okay, tú en este instante hables y vamos a debatir el problema. Okay. Así fue cuando Europa nos puso impedimento al banano, cuando Estados Unidos también nos puso impedimento al mismo camarón, porque el camarón ecuatoriano es tan competitivo, que a muchos países les molesta. La industria camaronera en Estados Unidos es de este tamaño, diminuta. Se limita solamente a pesca en el sector de Luisiana. No hay camarón de piscina. Y es un camarón chiquititito. Entonces, pero quieren proteger eso. Finalmente la Organización Mundial de Comercio no les dio la razón y por tercera ocasión Ecuador ganó el caso en Estados Unidos. Lo mismo va a suceder acá, lo mismo. Pero habrá que esperar, habrá que ver qué pasa. Mientras tanto, como se toman tanto tiempo en trámites burocráticos, tanto tiempo, fíjense, hoy cerró Brasil, recién hoy se están reuniendo. Debieron haberse reunido hace un mes, cuando ya sabían que esto iba a pasar. Pero yo te pregunto algo, porque yo siempre he sido bien pensada, siempre cuando escucho a gente que ya mete cosas como más profundas, digo, no ha de ser tanto. Pero ahora sí, pues ya con los años, ya a los 51, ya sí me he vuelto un poco mal pensada. Entonces, ¿no sería un tema político justamente porque se acercan las elecciones y sabemos pues cuál es la línea de Lula, etcétera? No creo porque el electorado está pensando muy poco en los camaroneros, ¿no? En los exportadores de camarón. El electorado no creo que esté... Esto es un asunto comercial, esto es un asunto de intermediarios, de productores brasileños, de vendedores brasileños que ven que el mercado de su producto, que es más caro que el nuestro, no tiene salida. O sea, no pueden vender su camarón. ¿Por qué? Porque es más caro que el nuestro. Y el brasileño comienza a preferir un camarón... Claro, mucho más económico. Exactamente. Entonces, yo creo que por ahí viene el tema. A mí lo que me preocupa es la tardanza. Si sabíamos que Brasil estaba tomando esta decisión, yo no lo sabía, pero ellos debieron haberlo sabido, tenía que haberse inmediatamente tomado cartas en el asunto. Hoy, ¿qué está haciendo el sector camaronero? Pidiéndole al gobierno que imponga sanciones a Brasil. Eso tampoco es tan fácil, porque sanciones como retaliación no existe, pues. Pero sí pudieran, revisar el tema de los aranceles en la importación de vehículos ensamblados en Brasil. Sí, pero si es que no hay una justificación técnica para aumentar ese arancel a los automóviles brasileños, la Organización Mundial de Comercio va a decir, tú tampoco tienes una justificación técnica para esto de aquí. Porque no que por retaliación, esa figura no existe. O sea, uno no puede bloquearle la importación o bloquear las importaciones o simplemente porque me caes mal, simplemente como retaliación. No, a menos que se declaren la guerra, lo cual no ha sucedido. Entonces, aquí lo que hay que hacer es decirle a Brasil, mira, si no vamos a respetar los acuerdos, entonces yo tampoco estoy en la obligación de respetar los acuerdos. Y romper cualquier acuerdo. Entonces, eso es diferente. Y eso justamente es lo que habló José Antonio Campuzano. Estamos en redes sociales, lo podemos poner ya en pantalla, en TikTok, estamos como altavoz.es, en Facebook, altavoz.es, en X, en Instagram y en YouTube, @altavoz.ecu. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra siguiente invitada. ¿Quién es que es?
Las 9 de la mañana y esto es Cuesta Arriba con el celular, por altavoz. siempre me coge con el celular. Porque usted es un hombre que está constantemente es que me envían informado. tantos mensajes. Así es. Ya, pues yo no sé cuál es. ¿Qué le están diciendo? Que su... Que me escribe alguien que dice que es ejecutivo del banco y que quiere hablar conmigo. Entonces yo le contesto, no le he contestado, sino que le envío a una persona que sé que trabaja en el banco preguntándole si esa persona realmente existe. Bueno, tenga mucho cuidado porque Por a eso, mí pues, me escribieron, o sea, yo soy del banco tal, soy oficial ni sé cuánto, voy a tratar su caso de investigación porque era un caso de como clonación de una tarjeta, o sea, una cosa que yo dije, ¿cómo saben tanto? ¿Cómo Exacto. saben que entonces, tremendo, estoy con tremendo. ese pequeño problema. Bueno, está con nosotros ya Andrea Endara. Ella es politóloga, especialista en migración, desarrollo y gestión de proyectos y catedrática universitaria. Con ella vamos a hablar sobre el Día Internacional contra la Corrupción, que justamente es el día de hoy. Andrea, bienvenida. ¿Cómo combatir a esta plaga? Esta plaga, que es una plaga a nivel mundial y está en todas partes. Además que sea el día de hoy, no roben. Difícil. Bueno, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar con ustedes. Sí, hoy día cumplimos, si no me equivoco, 21 años de haber firmado este pacto contra la corrupción a nivel mundial. Es una iniciativa del Fondo Económico Internacional y el Banco Mundial, entre otras instituciones, pues, que se han ido uniendo junto a esta iniciativa. Ahora, ¿qué pasa con Ecuador? Bueno, vámonos a nivel global. Según estimaciones de la ONU, se pierden más o menos el 25% del gasto público a nivel mundial en corrupción, de lo que se puede ver, pues porque no se puede trazar todos estos casos de corrupción. Adicionalmente, eso equivale a cerca de 13 billones de dólares que servirían para combatir la pobreza, para combatir o para trabajar en inclusión de personas vulnerables, de las mujeres, para trabajar en el cambio climático que nos está afectando actualmente tanto, por ejemplo, con los cortes. Para darle mejor vida a los ciudadanos. Así es. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, desde las diferentes instituciones, por ejemplo, la UNDOC trabaja de la mano con los países para establecer nuevos mecanismos, nuevos protocolos para tratar de ir rastreando. Hace poco también se estuvo tratando aquí en Ecuador algunas reformas a la ley, sobre todo en la UAFE, para tratar de rastrear y evitar los casos de corrupción. Sin embargo, pero eso es a gran medida, Andrea, porque la corrupción es un fenómeno social, económico, político, pero está sumamente arraigado, por lo menos en Latinoamérica, está muy arraigado a la sociedad. Y creo que hay un tema que nos falta, que es la educación desde niños, porque aquí lo que decimos es,
Oye, agárrate esos chicles, ábrete la funda cuando estés y róbate los chicles. Oye, no des bien el vuelto. O sea, eso también es corrupción, Por supuesto. Son muchas cosas Desde que ahí como... nace. Exacto, Pero desde ahí nace. focalicémonos en las cifras ecuatorianas. Porque sabemos que de ahí nace, sí. Pero ¿cuáles son las cifras en Ecuador? ¿Qué nos dice? ¿Qué tan corrupto es nuestro país? Bueno, hablemos de la confianza entonces que tenemos los ecuatorianos en las instituciones. Según Ipsos, el A2022, que fue el último estudio que pude encontrar, la gente confía más en la empresa privada, que generalmente para ciertos sectores de la sociedad, pues la empresa privada es el cuco, que en el propio gobierno. Y la asamblea, que es la llamada a fiscalizar, en teoría, Nadie confía en la asamblea. nadie confía en la asamblea. O sea, Nadie. las dos últimas asambleas Claro. han tenido un porcentaje de confianza Claro. entre el 3 y el 10%. Claro. El ejecutivo ahí varía dependiendo de quién está en el ejecutivo en ese momento. Entonces, y bueno, el sistema judicial ni se diga, nadie confía en el sistema judicial. En los militares hay como un término medio. ¿Por qué? Porque los militares tradicionalmente en el Ecuador, más allá de estar encargados de la seguridad, han estado encargados del desarrollo social, de ayudar a las comunidades. Sí, y es una institución bastante más respetada. Y en Justamente épocas de por conflictos eso. nos han hecho quedar bien. Total. Exactamente. Nos han representado. Pero el problema es, como ustedes decían, el tema de la educación. Pero si nos portamos así como súper pragmáticos, a las clases políticas no les interesa trabajar en la educación y romper este círculo vicioso que tenemos. No nos educamos, entonces buscamos, y aquí se privilegia en nuestra sociedad quién es el más sabido, la viveza criolla. Pásate la fila. Págale al Pero vigilante. tan mal tramitador. está visto. ¿Puedo contar un ejemplo de vida? Sí, Ya. claro. Yo me acuerdo ya que cuando cumplí 18 años, pasé mi examen para manejar y todo, y mi papi me llevó a dar el examen para sacar mi licencia. Entonces, cuando llego, tengo 51, o sea, fue hace mucho tiempo, era la comisión de tránsito del Guayas. Entonces, el vigilante agarra el papel y comienza a contestar las preguntas. Y me parece un momentito. Mi hija estudió. Mi hija va a dar el examen. Tómele el examen. No, pero es que no, tómele el examen. Viene a dar el examen. Entonces todo eso era mal visto porque lo normalizado era lo otro. Y sí, hay un tema de educación que es sumamente importante. Porque, por ejemplo, a mí me quedó tan marcado eso. Una vez también le pidieron mi papi licencia, ni sé cuánto, y le pidieron plata. Y no la dio. Entonces eso para mí marcó mi vida y creo que es sumamente importante en los jóvenes, en los niños. Y hay situaciones en las que nos obligan a vivir así, porque hay momentos cruciales en la vida de que o te vas preso o le das $20 al vigilante de tránsito un 31 de diciembre. O sea, Entonces, yo dudo mucho que alguien quiera irse Claro, preso claro. un 31 de diciembre Claro. y prefiere sacar los $20 y dárselos al vigilante. Entonces, ya es una costumbre. El contratista del Estado ya es parte de su presupuesto saber que tiene que darle el 10, 15, 12, 20% para poder sacar el contrato y un 5% más para poder cobrar. Es un arreglo entre privados, acuérdate. Claro. y eso está barato, porque Entonces- recordemos en la pandemia, cuando tuvimos todo este escándalo, que habían hasta 9.000% de sobreprecios Exactamente. en los contratos. Entonces aquí hay que trabajar Qué locura. nuevamente, no solo en la ciudadanía, en la educación, pero también en procesos de gobierno abierto, de transparencia, para que los ciudadanos nos empoderemos y estemos pendientes de que se estén cumpliendo los debidos procesos, de que no hayan sobreprecios, como se hizo en la pandemia. Claro, en la pandemia, ante este escándalo, la gente estuvo más expectante, se abrieron los procesos de contratación y digamos que por lo menos en ese momento bajó un poco o fueron más inteligentes y lo maquillaron mejor. Eso ya no lo podemos saber a ciencia cierta. Pero si empoderamos a la ciudadanía, porque eso también falta, que la ciudadanía denuncie y se empodere de su rol de cogobernante, porque para eso está la participación ciudadana. A la larga, quienes elegimos, quienes son los servidores públicos, están, aunque suene muy mal, para servirnos a nosotros los ecuatorianos. Totalmente de acuerdo. Entonces, por lo tanto, si nosotros no estamos expectantes y no le exigimos a ese servidor público, desde el presidente, que también es un servidor público, que hagan las cosas como se deben hacer, los servidores públicos o quienes están dentro del proceso de corrupción van a seguir haciéndolo porque no hay nadie que les ponga un alto.
Te pregunto, ¿esto podría ser una realidad en algún momento de la vida o es una utopía y somos soñadores en pensar que algún día tendremos un Ecuador sin corrupción? Porque las cifras que tú dices son cifras millonarias. Entonces nosotros decimos, hey, es que no hay plata para comprar medicinas, es que no hay plata para acabar con la desnutrición infantil, es que no hay plata para trabajar, por ejemplo, en los hospitales de desintoxicación para seguir fomentando la corrupción. Sin embargo, se van a ir en corrupción y no en lo que necesitamos. Tenemos cifras brutales que se van en la corrupción. Se puede, no es un proceso a corto plazo. No te digo que mañana ponemos una ley y se acaba porque el papel lo aguanta todo, pero sí empezamos a trabajar, como te decía, en procesos de empoderamiento de la ciudadanía, que la ciudadanía se haga cargo de su rol de cogobernante. Por otro lado, en procesos de transparencia, de gobierno abierto, para que todo esté a la luz del día. Y también hay diferentes instituciones. Nuevamente, el ONDOC tiene una oficina aquí que trabaja de manera articulada con nosotros y con el resto de países, porque este es un problema no solo del Ecuador, y no solo de los servidores públicos o este tema entre privados, sino que aquí está inmiscuido el narcotráfico y muchísimos grupos por fuera de la ley. Claro, muchos grupos que necesitan lavar su dinero mal habido, ya sea por narcotráfico, por corrupción o por cualquier negocio ilícito, tienen que acudir pues a alguien que les lave, y eso también es corrupción. Las personas que lavan el dinero, las empresas que lavan dinero, las casas financieras que lavan dinero, también es corrupción. Ahora, la corrupción nunca se va a acabar, siempre va a haber corrupción. Yo sí tengo fe, ¿sí sabes? No, a ver, no solamente en nuestro país, en todas partes del mundo. Tengo fe que el mundo cambiará. Como la delincuencia, siempre habrá delincuentes, pero lo que hay que hacer es tratar de mantenerlo hay lo que más bajo reducir posible. los incentivos para que se den estos tipos de actividades. Y que para realmente eso hay que sea mal trabajar. visto, o sea, que el corrupto sea mal visto. Pero que hay que trabajar de manera articulada con diferentes instituciones a nivel regional para poder dar una respuesta clara y poder reducir los niveles de corrupción, porque nosotros podemos hacer 1.800 cosas, suponiendo que tengamos la voluntad política de hacerlo, pero si el dinero viene de grupos narcoterroristas o como lo queramos llamar, que tienen muchísima más plata que el propio Estado, no se va a poder hacer nada. Por eso es importante trabajar de manera articulada, y el trabajo diplomático y las relaciones que tenemos con los diferentes países es sumamente importante. Por ejemplo, aquí hago un llamado al señor presidente, por favor, buscamos la forma de retomar relaciones con México, porque nuestros migrantes están ahí, la mayor cantidad de nuestros migrantes son utilizados por estos grupos y no hay nadie que los defienda, y ahí también hay procesos de corrupción. Entonces tenemos que trabajar de la mano con México para reducir la migración y para reducir estos casos de narcolavado. Pero nos está diciendo que hablemos de corrupción o de lucha contra la corrupción cuando somos un país que tenemos un alto índice de corrupción, y que lo hablemos con otro país que tiene altísimo índice de corrupción. La mordida mexicana es famosa. Entre corruptos, entendernos. Me parece utópico. Tenemos que trabajar en procesos de ir limpiando la casa, pero si, como te decía, si yo quiero limpiar mi casa y resulta que el centro del narcotráfico o gran parte del centro a nivel latinoamericano está en México, yo necesito cambiar información. El narcotráfico mexicano está enquistado en las instituciones mexicanas, como el ecuatoriano enquistado en las instituciones ecuatorianas. Entonces, ¿cómo las instituciones van a ponerse de acuerdo si tienen ambos incrustado el narcotráfico en sus venas? Claro, ahí está el reto, y por eso no es solo México-Ecuador, sino es un trabajo articulado con instituciones internacionales que se encargan, que trabajan día a día por eso, la voluntad política de los gobiernos, que ahí es donde la patita que nos cojea, y también, nuevamente, la ciudadanía. Si la ciudadanía no se empodera y no empieza a exigirle a sus gobiernos, nada va a cambiar. ¿Cómo empoderar más a la ciudadanía? Pues usted dice exigirle, ya, la exigencia es, bueno, una marcha, no, pero ¿cómo realmente darle poder a la ciudadanía para que esto cambie? Bueno, hay, nuevamente, desde diferentes sectores de la sociedad civil se trabajan en estos procesos de empoderamiento de la ciudadanía. Por ejemplo, Fundación Ciudadanía y Desarrollo hace una serie de actividades. Tienen una escuela anticorrupción para jóvenes. Entonces, a partir de estos momentos o estas instancias que tiene la academia, por ejemplo, desde la Universidad Casa Grande nosotros trabajamos con esta fundación, y tuvimos
en junio o julio un caso que les ponemos a los chicos donde ellos tenían que decirnos, bueno, ¿qué hacemos para evitar los problemas que tiene el CNE con el financiamiento de los partidos? Y ellos tuvieron que analizar la situación, analizar la normativa y proponernos una propuesta de política pública para reducir esta situación con el financiamiento que viene nuevamente desde la corrupción, claro, medios dinero sucio. sucios. Y a partir de ese momento, a partir de la academia, de la sociedad civil, que empiezan a trabajar con los jóvenes, vamos a poder ir cambiando, incentivando a la ciudadanía a que esté expectante, y también porque la ciudadanía está harta, solo que no tiene los medios para poder, o no sabe cómo exigirle a su gobierno, aunque en la Constitución ya están estas instancias, como la silla vacía, por ejemplo. Pero que a las finales no funcionaba, porque sentaban era cualquier No, y lograr llevar eso hacia una familia que no tiene que comer, hacia una familia que a duras penas puede pagar la llevada de sus hijos a una escuela pública y no tiene para comprar los libros, decirle que piense en luchar contra la corrupción cuando lo que hace es, si ve un billete de 5, lanzarse encima para tratar, porque con eso le da de comer ese día a su familia, es muy complicado. Sí. Entonces la corrupción, si bien se trata desde la educación, el primer paso es una sociedad menos pobre. Un bienestar. Una sociedad que haya la menor pobreza posible. Claro, un Estado que cumpla con los servicios básicos. Primero tiene que comer. Claro, por eso es importante romper el círculo vicioso y convertirlo en uno virtuoso para que la sociedad pueda desarrollarse, para que podamos cumplir esa tan ansiada Agenda 2030, de no más pobreza, de mejorar el nivel educativo de la ciudadanía, pero para eso necesitamos fondos. Y aquí es importante la voluntad política, establecer las normas y estar expectante de estas normas, quienes quizás sí lo podemos hacer, y también desde la clase política, porque a ver, el primer acto de corrupción es aceptar un puesto porque yo no estoy preparado. Ni me diga eso. Entonces también por ahí hacer un llamado a esa gente que sí tuvo el privilegio de tener estas oportunidades de no aceptes algo para lo que no estás preparado, porque le vas a hacer un daño a todas esas personas que dices querer ayudar. Andrea, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana con un tema tan importante e interesante como es el Día Internacional contra la Corrupción. Nuestras redes sociales están ya en su pantalla, la podemos ver en este momento, si las ponen, ahí están, qué lindo. En TikTok, altavoz.es, en Facebook, altavoz.es, en X, en Instagram y en YouTube, altavoz eco. Hacemos una pausa y ya regresamos con más de Cuesta Arriba. 9 de la mañana con 18 minutos ya, y esto es Cuesta Arriba por Altavoz. Nuestras redes sociales: en TikTok estamos como altavoz.es, en Facebook como altavoz.es, en X, en Instagram y en YouTube como @altavoz. Como todos los días, Carlos Ferrín, con su agudo análisis político,
hoy justamente nos va a decir qué es lo que el electorado busca de los candidatos en esta elección. Buenos días, Carlos. En este momento, lo que el electorado quiere saber es cómo vas a cuidar de su recurso más valioso que tiene, y que es su tiempo. Cómo vas a emplear su tiempo, cómo vas a cuidar su tiempo. Esto es algo que quizás no lo están viendo la mayoría de las campañas. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer la famosa campaña de hola, mira quién soy, así me llamo, esto es lo que pienso, yo, y nadie está hablándole al electorado sobre sus necesidades. Hay campañas que incluso están tratando de crear todas unas narrativas sobre el pasado, sobre el presente, pero sin embargo la gente dice, no escucho todavía qué es lo que a mí me interesa, no escucho lo que quiero saber. ¿Y por qué razón el electorado está cuidando su tiempo? Porque el electorado en este momento está tratando de huir a volver a empezar, el restar, el reiniciar otra vez el país. Es quizás por eso la razón que casi todos los candidatos que son nuevos en la papeleta están en un solo dígito, y los candidatos que representan de alguna forma un continuismo, ¿no? Tanto desde el más atrás como el más adelante, son precisamente los que están liderando la encuesta, que es el presidente Noboa y la tendencia del correísmo. Entonces, no queremos volver a empezar de nuevo. Están tratando de decirnos que no nos interesa volver a empezar desde cero. Y mucha gente está por esa razón tratando de decir que la mayoría de los estudios cualitativos es al presidente le falta un poco más de tiempo. Hay que darle más tiempo. ¿Pero por qué? Porque no quieren volver a empezar desde cero con una persona que recién va a llegar a conocer el poder, que recién va a llegar a poner ministros, que recién le vamos a conocer su entorno. Entonces está tratando de rehuir básicamente de esa tendencia de tener que volver a empezar. Por esa razón estamos básicamente, como lo había expresado en un video anterior, en una especie como de tercera vuelta entre el presidente Noboa y Luisa González. Y eso es lo que vamos a ver en adelante. El resto de candidatos tendrán que entrar en la dinámica del tiempo. Y en este momento me preguntan a mí, ¿cómo funciona eso, Carlos? Mira, si tú le dices al electorado, mira, vamos a salir de la pobreza, y le das muchos planes a largo plazo, de muchos años, la gente va a decir, eso no está dentro de mi radar. Me parece que es demasiado tiempo para cuando llegue un beneficio para mí. Seguramente ya no estaré yo o estarán mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Los planes a largo plazo no tienen cabida en este momento, en esta elección. Simplemente lo que la gente quiere ver es la continuidad de la línea de lo que están tratando de ver que ya es para ellos. A alguien a lo mejor un plan a largo plazo, o cuando decimos si cambiamos la niñez, a lo mejor en el futuro serán grandes profesionales, y todos esos discursos políticos casi clichés, esos por lo menos ya no tienen cabida dentro de esta elección. Entonces, si te interesa de verdad crecer dentro de la campaña, mejor explícale a la gente qué vas a hacer con su tiempo, porque no le interesa ni conocerte, ni saber quién eres tú, ni saber qué haces, ni por dónde vas, ni por dónde vienes. Le interesa saber qué vas a hacer con su tiempo. Qué claro que lo tiene. A mí no me interesa absolutamente nada. A mí me interesa quién me va a solucionar el tema de la seguridad ya mañana. Sí. Eso lo quiero. Sí, y sobre todo porque no hay alguien que ofrezca algo completamente diferente, porque si viene alguien y dice, yo te ofrezco esto que es completamente diferente a las otras dos opciones y te lo ofrezco para mañana, entonces digo, este pana ofrece algo diferente y lo ofrece rápido dentro de mi tiempo. Claro. Y eso no hay ninguno, porque ninguno tiene en su cabeza poner esto patas arriba y solucionar las cosas en 6 meses, como Milei. Milei tiene 1 año igual que Daniel Noboa y ha cambiado totalmente Argentina. Entonces, sí, coincido con Carlos en que los otros candidatos no tienen nada que hacer mientras no ofrezcan algo verdaderamente eficiente y en muy corto tiempo. Y sobre todo, María Mercedes, lo que dice Carlos con respecto a que, ¿sabes qué? Démosle más tiempo a este que está tratando de hacer algo, ¿para qué voy a cambiarlo? O sea, qué pereza
esperar que venga otro, irse posesiones, darle un año nuevamente para que los ministros se empapen y digan que el país se quedó destruido, y digan que hay que cambiar todo, y que las leyes no funcionan, y que el problema es que la Constitución no permite la reelección indefinida, y hay que permitir, y nos trae a otra consulta popular, y nos traen la justicia, entonces vamos a cambiar otra vez toda la justicia. Entonces la gente dice, no, un momentito. O sea, no, ya no hay tiempo que perder. No, qué pereza. Sí, ¿Qué pereza qué? Me quedo con el que está haciendo cambios y que aparentemente esos cambios van a darse dentro de los próximos 4 años. Entonces, por ahí va la cosa. Y está el otro lado que dice, no, yo quiero regresar a lo que ya conozco. A esa mano dura, a ese que el Estado es todo, ese que combate al empresario privado, ese que hace que me paguen más sueldo los empleados, los empresarios, aunque pierdan plata. Yo me quiero ir por ese de ahí. O sea, el mal conocido. Que el bueno por conocer. Y por eso están las dos tendencias en los primeros lugares. Bien, gracias Rafa. Ha sido un gusto estar contigo este día lunes. El placer es me has llenado de energía. De buena energía. Yo empiezo una semana durísima. Sí. Hoy también es muy importante en política. Sí, hoy es muy importante hay que estar atentos. Hoy hay que estar muy atentos a lo que pase en la acción de protección de la vicepresidenta Verónica Abad. Hoy tiene que pronunciarse la jueza. Hoy tiene que pronunciarse, vamos a ver qué sucede. Es una incógnita, realmente es una incógnita porque yo no le veo una salida fácil. Y cualquiera que ésta sea va a ser criticada. Cualquier decisión que tome la jueza va a ser criticada. Siempre. Es como nosotros. Claro. Siempre hay alguien que nos odia. Por suerte hay muchos más que nos quieren. No sé, yo no. Siempre hay alguien que nos odia. Yo no creo que soy odiable. Siempre hay alguien que nos odia. Siempre. No sé. Hay alguien que nos odia gratuitamente. No, yo creo que hay gente que simplemente le molesta la opinión. Voy a usar la palabra hater. Ya, simplemente hay gente pero en inglés. No le gusta que alguien tenga pensamiento propio y crítico. ¿Cómo quiere decirle? ¿Odiadores o sufridores? Yo creo que son gente amargada. Bueno, está bien, como sea. Eso sí. Pero siempre hay. Sí, eso sí. Pero bueno, pues que Dios los bendiga y que tengan mucho éxito en la vida. Eso es lo único que le podemos desear. Las redes, antes de terminar, nuevamente, le damos a las redes durísimas. En TikTok estamos como altavoz.es, en Facebook altavoz S, no es Instagram, perdón, en X, Instagram, ahí sí, y YouTube @altavoz EQ. Mañana, 8 en punto, estaremos nuevamente con ustedes aquí en Cuesta Arriba.